Saludos y gracias por acompañarnos en esta fascinante investigación de un suceso reciente que tuvo lugar en la ciudad santa de la Meca. A lo largo del continuo calentamiento de la Tierra y el derretimiento de los icebergs, estamos viendo acontecimientos increíbles que van más allá de nuestras expectativas y despiertan nuestra curiosidad. Se produjo una tormenta de nieve en la Kaaba, que se considera el centro de la fe musulmana. En esta investigación, investigaremos un suceso singular que tuvo lugar en el lugar más sagrado del Islam. Es imposible ignorar los vínculos e implicaciones que este incidente puede tener con las antiguas profecías y pensamientos sobre el fin de los tiempos mientras realizamos un análisis de esta circunstancia. A medida que continuamos profundizando en esta investigación, nos vemos obligados a contemplar las fascinantes posibilidades de lo que esto podría significar en un contexto más amplio. Esto incluye las referencias bíblicas a la aparición del profeta y el anticristo. Prepárese para un estudio que pondrá a prueba las formas convencionales de pensar que conocemos, así como las creencias y eventos que dan forma a nuestro mundo. Dado el carácter excepcional de estos hechos, ¿qué conclusiones podemos sacar? Tenemos la capacidad de entenderlos como un juicio de Dios. Cuanto más aprendamos sobre este intrigante tema, más lo comprenderemos. La nieve que cayó sobre la Kaaba en la Meca llamó la atención de un gran número de creyentes y generó conjeturas sobre el posible significado de la nieve como señal que Dios había enviado. Como se afirma en el Salmo 51:7, limpiame, y seré más blanco que la nieve, y en Isaías 1:18 de la mañana, donde se describe cómo Dios puede cambiar los pecados en nieve pura por su gracia, descubrimos correlaciones simbólicas entre la nieve y la limpieza de los pecados en las Escrituras. La nieve es un símbolo de la limpieza de los pecados. Además, la nieve que cae sobre un lugar santo como la Kaaba trae a la mente advertencias bíblicas contra los falsos profetas y los falsos instructores, como las que se encuentran en Deuteronomio 6:20 de la tarde sobre el tema. La situación actual del fenómeno de la nieve en la Kaaba se refleja en estos versículos bíblicos, que nos incitan a profundizar en las ramificaciones espirituales y proféticas de este suceso extraordinario. La piedra negra, que está situada exactamente en el centro de este cubo celestial, es una reliquia que tiene un gran significado dentro de la Kaaba. Hay muchas personas que aprecian esta piedra y algunas creen que es un regalo de Dios para la humanidad. Por otro lado, hay puntos de vista que afirman que Satanás está intentando imitar a Cristo y al mismo tiempo intenta engañar a la humanidad. A lo largo de los siglos, la piedra negra ha sido motivo de intriga y devoción por su significado, que ha sido objeto de diferentes leyendas y especulaciones. Historiadores y académicos religiosos han sugerido que la piedra ya era venerada por las tribus árabes que vivían en la zona antes de su incorporación al Islam. Algunas personas incluso afirman que se trata de un meteorito, lo que contribuye al aire de santidad y misterio que lo rodea. Se cree que surgió de los cielos. Dicho esto, el concepto de que Satanás intentaría parecerse a Cristo se remonta a tradiciones apocalípticas que se pueden encontrar tanto en el cristianismo como en el Islam. Una figura que aparece en el fin de los tiempos para engañar a los fieles se conoce como el anticristo. Estas historias sirven frecuentemente como advertencia contra los engaños del anticristo. Como resultado, la tormenta de nieve que ocurrió en la Meca podría ser interpretada por algunos como un presagio, recordando profecías similares. Al pensar en esto, es esencial tener en cuenta el trasfondo histórico y cultural más amplio. Con su larga e ilustre historia, así como su profundo significado espiritual, la Meca siempre ha sido un punto focal para eventos que tienen importantes connotaciones religiosas. Además de ser el lugar donde nació el profeta Mahoma, esta ciudad también fue el lugar donde recibió las revelaciones del Corán. A lo largo de los años, ha servido como destino de peregrinación y devoción, y es el lugar al que acuden millones de musulmanes para realizar el Hajj. No es un concepto novedoso establecer una conexión entre sucesos climáticos inusuales y significado espiritual. Muchos sucesos naturales han sido vistos como signos divinos a lo largo de la historia de la humanidad. Un ejemplo de ello es el eclipse solar que se produjo durante la crucifixión de Jesús, que fue interpretado por muchos como un símbolo de inmenso significado religioso. Como resultado, la tormenta de nieve que ocurrió en la Meca podría ser vista de la misma manera por algunos creyentes en la actualidad. A lo largo de la historia de la humanidad, ha habido numerosos casos de sucesos naturales que han sido interpretados como signos sobrenaturales. En la narrativa judía, uno de los acontecimientos más conocidos es la apertura del Mar Rojo. Por otro lado, en la tradición cristiana se celebra la llegada de la estrella de Belén como el momento en que nació Jesús. En la religión del Islam, el suceso conocido como el incidente del elefante, en el que Abraham intentó destruir la Kaaba pero fue impedido por pájaros que arrojaban piedras, se considera un milagro que salvaguardó el santuario sagrado. Tanto los árboles como los frutos tienen sus propias peculiaridades. El hecho de que el nombre de Allah pueda encontrarse en árboles y frutas es uno de los ejemplos al que se hace referencia con más frecuencia.
La gente ha afirmado haber visto el nombre, Alá, o pasajes del Corán creados espontáneamente en troncos de árboles, hojas o incluso sandías y tomates en múltiples ocasiones. Estos avistamientos han ocurrido en una variedad de sucesos. Estos sucesos se consideran milagrosos y son vistos como un recordatorio constante de la presencia de lo divino en cada faceta de la creación. 2. La producción de nubes. Otro ejemplo es el desarrollo de palabras árabes en las nubes, como Alá o Bismillah, que significa, en el nombre de Dios. La mayoría de los musulmanes opina que estas formaciones no son solo el resultado de sucesos aleatorios, sino que son señales que Dios ha dado para reforzar la fe de los creyentes y recordarles su omnipresencia y poder. Un castigo divino en forma de desastres naturales. 1. Terremotos y tsunamis. A lo largo de la historia, los desastres naturales como terremotos y tsunamis se han visto con frecuencia como castigos divinos en varios momentos del tiempo. Por ejemplo, tras el desastroso terremoto y tsunami que ocurrieron en el Océano Índico en 2004, varios líderes religiosos consideraron el incidente como una advertencia divina contra el comportamiento pecaminoso y la necesidad de volver a los ideales esbozados en el Corán. En la teología islámica, la destrucción de las naciones antiguas, descrita en el Corán, se considera una consecuencia de su alejamiento de Dios. Este tipo de interpretación tiene fuertes orígenes en la teología islámica. La lente también permite observar erupciones volcánicas, que pueden observarse por sí mismas. Existe una comparación común entre el daño que crean los volcanes y las penas que se registran en el Corán. Estos sufrimientos fueron infligidos a personas que rechazaron a los profetas de Dios. Por lo tanto, muchos ven este tipo de sucesos como advertencias para vivir sus vidas de acuerdo con las enseñanzas divinas. Curaciones que desafían toda explicación y milagros. 1. Curaciones atribuidas al Corán. Hay innumerables informes de personas que han experimentado curaciones milagrosas después de leer líneas del Corán o de entrar en contacto con el texto sagrado. Estas curaciones se han atribuido al Corán. El poder sanador de las palabras de Dios queda demostrado por el hecho de que estos casos son frecuentemente documentados y discutidos dentro de la comunidad musulmana. Algunas personas tienen la creencia de que el Corán contiene una fuerza espiritual que tiene la capacidad de curar trastornos tanto físicos como mentales. Esta creencia resalta la importancia de tener fe y orar. 2. Protección contra calamidades naturales. Hay otros relatos de personas que han sido protegidas de los efectos de calamidades naturales de maneras que no pueden explicarse, y estos casos se atribuyen frecuentemente a la intervención divina a través del Corán. Por ejemplo, ha habido historias de casas que han sobrevivido a desastres naturales sin ningún daño, mientras que todas las demás casas en los alrededores han sido demolidas. En muchos de estos casos, las personas que viven en estas casas son descritas como creyentes devotos que recitan el Corán con regularidad. Como resultado, la comunidad interpreta esto como evidencia de que se están protegiendo de la intervención divina. Fenómenos relacionados con la astronomía. 1. Eclipses y cometas. Tanto los eclipses solares como los lunares, así como la visión de cometas, han sido considerados como señales de lo divino. Estos sucesos astronómicos se consideran frecuentemente oportunidades para la contemplación y la oración en la religión islámica. Como parte de la tradición islámica, a los musulmanes se les instruye a decir oraciones especiales, Salat al-Kusuf, cada vez que hay un eclipse. Lo hacen porque ven estos sucesos como oportunidades para reflexionar sobre la magnificencia de Dios y la debilidad de los humanos. 2. Estrellas fugaces. El Corán hace referencia a las estrellas fugaces como una forma de protección que Dios emplea contra los demonios que intentan escuchar los secretos celestiales. A un suceso natural se le da un significado espiritual a través de esta lectura del Corán, lo que da crédito a la noción de que las fuerzas divinas siempre están vigilando y protegiendo el universo. Ejemplos de desastres históricos y sus interpretaciones. 1. La destrucción de ciudades pasadas. El Corán contiene descripciones de civilizaciones pasadas, como las de Ad y Tamud, que fueron destruidas por desastres naturales como resultado de su desobediencia a Dios. Estas ciudades fueron destruidas como resultado de sus transgresiones. Estas historias se recuerdan con frecuencia cada vez que ocurren desastres naturales contemporáneos, y se consideran advertencias constantes de que la desobediencia a las leyes divinas podría resultar en un castigo severo. Las inundaciones y sequías extremas también se han considerado señales divinas. Este es el caso de ambos tipos de desastres naturales. Este tipo de eventos fueron considerados pruebas de fe o castigos a lo largo de la historia del Islam. En particular, las sequías se interpretaban frecuentemente como un llamado a la gente a orar y dar más generosamente, con la intención de buscar el perdón y la misericordia de Dios. Estos ejemplos demuestran cómo los acontecimientos naturales se reinterpretan con frecuencia en el contexto de las creencias religiosas. Sirven como testimonios de la fe y de la interpretación continua de los mensajes divinos que están presentes en el mundo.
Son una demostración de la profunda relación que existe entre los acontecimientos naturales y la espiritualidad, y sirven para reforzar la presencia y el poder de lo divino en la vida de los cristianos de hoy. En consecuencia, la caída de nieve en un lugar tan improbable como la cava tiene el potencial de interpretarse fácilmente como un fenómeno que tiene un significado espiritual significativo. Debido a esto, nos vemos obligados a contemplar la conexión que existe entre los reinos natural y sobrenatural, así como la manera en que los sucesos en el mundo físico pueden tener repercusiones significativas en el reino de lo espiritual. En conclusión, la nevada que se produjo en la cava es más que un simple fenómeno meteorológico en lo que respecta a su importancia. Es un punto donde la historia, la fe y la interpretación de los profetas se encuentran. Independientemente de cómo cada uno elija interpretar este suceso, sin duda suscita una profunda contemplación sobre nuestra posición en el cosmos y la conexión que tenemos con lo divino. La inspiración para nuestras propias ideas vino de Dios. Difundir información falsa constituye el tercer pecado. En el caso de los profetas, Dios no aceptó ninguna distorsión cometida por aquellos que atribuían erróneamente sus declaraciones a Dios hablando mentiras. Por último, pero no menos importante, existe el riesgo de que surjan falsos profetas, que frecuentemente se enfrentan a los auténticos mensajeros de Dios. Su popularidad se ve reforzada por mensajes que son fáciles de exponer. La gente tiende a favorecer los pronósticos prácticos de estos charlatanes cuando se trata de lo que consideran profetas legítimos. No están confinados al ámbito del mundo exterior, más bien, también son capaces de simularse dentro de nuestro ser interior. Dios no es una deidad vengativa y terrible que está dispuesta a castigar, sino alguien que llama la atención sobre su santidad y justicia a pesar de los errores que cometen los humanos. Tenemos la capacidad de negar su profunda misericordia. A pesar de que las escrituras y las enseñanzas de Jesús llaman la atención sobre el hecho de que hay consecuencias por rechazar a Dios, el énfasis de Dios se centra en el amor y la gracia. Dios no desea que nada sea destruido, y su acercamiento a su creación es de amor y gracia, en lugar de ira o malicia. Cuando pensamos en Dios, le rezamos o conversamos con Él, es esencial que tengamos una comprensión sólida de su carácter. Desarrollar una actitud permanente de aprecio y adoración es una base vital para prepararnos para la venida de Cristo. Esto se suma a la importancia del amor y el perdón, que son componentes esenciales del proceso de preparación. Ahora estoy interesado en escuchar su opinión sobre todo lo que he discutido anteriormente con usted. En la sección de comentarios a continuación, comparta sus ideas conmigo. Asegúrate de darle me gusta a este video si lo disfrutaste, y si quieres mantenerte al día con nuestro material, asegúrate de suscribirte al canal y habilitar las notificaciones para no perderte la información más reciente. Acepte nuestra gratitud por tomarse el tiempo de leer nuestro contenido y espero verlo en nuestro próximo video. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, oro para que las poderosas bendiciones de Dios sean otorgadas a tu vida. CONTENT://diagonal/diagonal com.alphainventor.filemanager.fileprovider/root/0/download/frank %C3%8 as%2 0 Israel /frank %C3%as%2 paréntesis que abre 1 paréntesis que cierra .txt numeral 2 text igual saludos %20 y %20 gracias, a %20 tu %20 vida.